Bien, entonces la distancia desde B1 a partir de 1,2 en adelante es la distancia desde BH hasta la línea de giro H1. Vamos a medirla, ahí está medida esa distancia y la traemos hacia acá. Mírenla ahí. Esa es la distancia, ahí tendremos a B2, porque ahora estamos en el plano auxiliar 2. La distancia para D será la distancia que hay desde DH hasta H1, o sea, desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto hay? Vamos a medirlo. Ahí está medido y la traemos acá. ¿Eh? Ahí está. Y esa será D2. La distancia para A, o sea, desde aquí de la línea de giro 1,2 en adelante para A, es la distancia que hay desde AH hasta la línea de giro H1. ¿Cuánto hay? Vamos a medirlo a ver. Miren, la reglita completa abarcó ahí, la reglita completa. Ahí tendremos entonces esa distancia. Y ahí tendremos A2. Y para C será la que hay desde CH hasta H1. Vamos a medirlo. Mírenlo ahí. Ahí está, lo ve. Y la traemos hacia acá. Ahí está. Y esta será C2. Vamos a unir esos puntos a ver qué sucede. A, B, C, D. Y ese resultado es lo que llamamos la verdadera magnitud. Una pregunta, entonces, Sí. ¿esa verdadera magnitud no se mide? Sí, claro, vamos a medirla ahora. Siempre el polígono en verdadera magnitud debe verse más grande que las vistas. Y es obvio, porque es la magnitud real o verdadera. Así que ya sabemos que si esta figura al final no se ve más grande que estas, ya sabemos que hay algún fallo, algún error por ahí, ¿verdad? En ese caso, volver a revisar el proceso para ver dónde estuvo la falla. Ya tenemos la verdadera magnitud. Vamos al área. Como esto es un polígono irregular, podría ser un trapecio, pero recuérdense que esto es un croquis hecho a pulso. Así que lo que hacemos entonces, para tener más precisión en el cálculo, es aplicar la triangulación. Vamos a dividirlo en dos triángulos. Podemos trazar una línea de B a C, o una línea de A a D, y es igual, como quieran dar lo mismo. Vamos a trazar de B a C. Ahí va, de B a C. ¿Qué ha sucedido ahí? Que la figura ha quedado dividida en dos triángulos. Triángulo 1 y triángulo 2. El área de un triángulo es una fórmula muy simple que conocemos desde la primaria. Mida, asuma uno de los lados como base. Puede ser cualquiera de los tres lados, puede ser base. Sabiendo, claro, que la altura siempre debe ir perpendicular a la base para que el resultado dé salto. Si decimos que la base es, por ejemplo, BC, pues entonces la altura iría desde D perpendicular a BC. Y la altura del primer triángulo también, perdón, la base del primer triángulo, del triángulo 1, también podría ser la base del triángulo 2. Mírenlo ahí, porque el lado BC es común.
En ese caso decimos que esa es la base y la altura iría, mírenlo aquí, perpendicular. Vamos a ponerle aquí H2 y vamos a ponerle aquí H1. H1 quiere decir altura 1 del triángulo 1, H2 aquí quiere decir altura 2, o sea, del triángulo 2. ¿Cómo sabemos esos valores? Sencillo. Tomamos una reglita, medimos esa base, lo colocamos aquí y luego medimos esa altura y lo colocamos aquí. Multiplicamos, dividimos entre 2 y ya tendremos el valor. Hacemos lo mismo, eso con el triángulo 1, ¿verdad? Base 1, H1. Con el triángulo 2 haremos lo mismo. La base, en este caso, es común. Mida la altura 2, sustituya, multiplica y dividimos entre 2 y ahí está. El área total del polígono, ¿cuál será? La suma de las dos áreas. Área total es área 1 más área 2 en unidades cuadradas, ¿verdad? Podría ser centímetros cuadrados, metros cuadrados si hemos trabajado escala, etcétera, etcétera. Ya tenemos el área. Busquemos ahora el ángulo de la pendiente, ángulo alfa. Fíjense qué sencillo, buscamos el ángulo alfa. Solamente tendremos que prolongar la vista de filo hasta que la vista de filo, mírenlo ahí, hasta que la vista de filo corte o intersecte con la línea de giro H1, o sea, con el plano auxiliar 1. Mírenlo ahí. En ocasiones hay que prolongarlo los dos para que se intersecten, ¿verdad? Ahí están prolongados y ese ángulo que se forma ahí será el ángulo alfa. ¿Cuál es el valor de ese ángulo? Tomamos un transportador, lo colocamos ahí y ya tendremos tantos grados. ¿Okay? El ángulo de la pendiente ahora, la pendiente porcentual, perdón, es una fórmula que dice que la pendiente porcentual es igual a la tangente trigonométrica del ángulo alfa multiplicada por 100. Como usted aprendió desde hace muchos años, la tangente trigonométrica es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente por 100. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, mírenlo ahí, ese punto de ahí, este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Qué figura hay ahí? Triángulo rectángulo. Mire el ángulo recto aquí, aquí hay un cateto y aquí hay otro cateto y este lado mayor es hipotenusa, pero no nos interesa la hipotenusa ahora. Este es el opuesto, mírenlo ahí, OP, y de aquí a aquí es el adyacente. ¿Cómo sabemos esos valores? Sencillo, toma su regla, mide el opuesto, tantos centímetros. Toma su reglita, mide el adyacente, tantos centímetros, maestra, bien, bien, multiplicamos por 100 y ya está el resultado. Y por último, ¿qué nos falta? El rumbo, correcto, el rumbo. El rumbo general del polígono. Podríamos buscar los rumbos de los 4 lados, pero en este caso vamos a buscar el rumbo general del polígono, que se determina con el rumbo de la BLLN. Repito, ¿verdad? El rumbo de la BLLN. Ahí está la BLLN. Vamos aquí en A, vamos a trazar un sistema de puntos cardinales. Mírenlo aquí. Esta, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. En realidad no es necesario representar el este y el oeste. Con el eje norte-sur ya está definido el rumbo. ¿En qué cuadrante cae la línea BLLN? Bueno, aparentemente ahí tiene un rumbo franco. Aparentemente está sobre el eje este. Aparentemente, ¿verdad? Digo aparentemente porque es un croquis. ¿Me doy a entender? Si fuera el rumbo de AB, por ejemplo, bueno, pues AB está entre el norte y el este, ¿verdad? Y habría un ángulo definido ahí.
Pero como es el rumbo de la DLLN en este caso, pues aparentemente está sobre el eje este. Cuando un segmento cae sobre uno de los ejes, entonces el rumbo se le llama rumbo franco. En este caso sería este franco, porque va hacia el este. Así